¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el tema central del libro? Descubrir el propósito de la vida. Ok, entonces está centrado a eso, descubrir el propósito de la vida. Muy bien, ¿qué más? Descubrir el propósito de la vida, pero ¿desde qué sentido? Bueno, de que nada es nada sin Dios, y con Dios es otra cosa. Ok, descubrir la vida, cierto, viéndola en primera instancia sin Dios y luego con Dios. Okay. Para eso, ¿cuál es el texto clave del libro? Eclesiastés 12:13. Exacto. Ahí recordemos que en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, está el resumen, para los que les gustan los resúmenes. Aunque hay que leer todo el libro. Pero la sinopsis o el resumen lo encontramos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, donde allí hace Salomón su conclusión de todo el discurso y donde encontramos cuál es el sentido que tiene la vida. Teme a Dios, cierto, y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y con la expresión todo el hombre, es decir, el hombre ahí encuentra el sentido a su vida y encuentra también propósito para todas las cosas que él hace. ¿Qué significa la expresión vanidad de vanidades? Tiene varios significados, así que espero que me den varios. Nada es nada, dice la hermana. Bien, ¿qué más? Vanidad de vanidades. Aliento, respiración, decíamos. Claro, la palabra vanidad significa aliento, respiración, humo. Como lo máximo, o sea, para recalcar algo. Ok. Pero ¿quién me recuerda qué figura se está utilizando allí? Una figura literaria que se está utilizando allí. Es un hebraísmo, ¿cierto? Exacto. Cuando encontramos en la escritura, ¿cierto?, palabras conectadas que van seguidas, que se repiten, es un hebraísmo y se usa para, ¿cierto?, decir algo que es lo máximo, lo más alto, lo más grande. En este caso sería el máximo de los vacíos, o la más grande nada, o el mayor de los sinsentidos. Sería lo que significa la expresión vanidad de vanidad. Muy bien. ¿Cuál es la perspectiva con la cual Salomón mira la vida? Cuando hablamos de perspectiva, quiere decir cuál es la visión o cuál es el lente que él utiliza para observar todo a su alrededor. ¿Cuál es la perspectiva con la cual Salomón mira la vida? Es monótona, repetitiva, o sea, que todo tiene un ciclo, o sea, que todo vuelve. ¿Ya? Bien, eso es correcto, pero hay una perspectiva que hablábamos la vez pasada, una manera de ver la vida. ¿Alguien la recuerda? Porque no me busca algo que nunca se sacia, sino que pues solamente en Dios se llena la persona. Excelente, muy bien, hermano, pero aún no hemos llegado a cuál es la perspectiva. Una perspectiva terrenal, ¿cierto? Una perspectiva debajo del sol. Una perspectiva simplemente sin Dios, como lo dijeron al principio. Una perspectiva simplemente viendo las cosas como si Dios no existiera, no estuviera. Y de ahí notamos la expresión debajo del sol. ¿Qué significa? ¿Me recuerdo? Exacto, todo lo que acontece aquí, todo lo que hace a plena luz, o todas las actividades o acciones que el hombre hace en esta tierra. Eso significa la expresión debajo del sol, que notemos que es una expresión muy recurrente en este libro. Lo vamos a ver muy seguido, usada por Salomón. Recordemos que Salomón es el autor del libro de Eclesiastés. Bueno, esta pregunta es muy importante porque teniendo en cuenta cuáles son las características que Salomón expresa acerca de la vida en el capítulo 1,
vamos a entender también los otros capítulos. Me gustaría que recordemos cuáles son esas características que se expresan en ese capítulo 1 acerca de la vida. ¿Cómo es la vida según el capítulo número 1? Bien, 1. Establecemos que está la monotonía de la vida, ¿cierto? ¿Y por qué la vida es monótona? Porque o sea, todos los días amanece, anochece, comemos, dormimos, o sea, es un ciclo. Sí, porque los procesos son repetitivos, ¿cierto? Son cíclicos. Sale el sol, se pone el sol, ¿cierto? Y vuelve el día siguiente, sale el sol, se pone el sol. O sea, los procesos son que repetitivos, en sí mismos no varían mucho. ¿Cierto? En la Tierra no hay ese tipo de cambio. Nada nuevo. Exacto, no hay nada nuevo en ese sentido, porque los procesos siempre se repiten, ¿cierto? Alguien nace, alguien muere. Generación viene, generación va. Entonces los procesos siempre se dan de manera continua, pero es monótono porque se repite. Ok, otra característica de la vida. Que el hombre nunca se satisface, siempre va a querer algo más y buscar algo más. Ok, entonces dentro del campo humano se nos dice en este libro que hay una insatisfacción en el ser humano, precisamente porque como la vida es monótona, ¿cierto? En ese sentido, el hombre no va a encontrar cómo satisfacer todos los deseos que él tiene, sobre todo por poseer, por tener, por adquirir. La famosa expresión, ¿cierto? El ojo no se cansa de ver, ni el oído de escuchar. Siempre quiere algo más. El hombre no logra encontrar en la vida en sí misma una plenitud. Bien. Otra característica de la vida. ¿Cómo? Oh, muy bien. Entonces hablamos de que en la vida, ¿cierto? La vida en sí misma no tiene que una memoria, todo es dado al olvido. Y recordemos que eso se da precisamente porque Dios ha decretado todos los acontecimientos. Entonces, ¿cuáles son los que nosotros podemos recordar o tener como parte de nuestra historia? Los que Dios por su gracia permite que permanezcan en el tiempo. Pero los demás son ¿qué? Olvidar. Y seguramente será con nosotros. Entonces, no hay nada, a menos que Dios en su plan lo conserve, en la vida que permanezca para siempre. Sobre todo lo que tiene que ver con los hombres. El hombre muere, se echado al polvo y al olvido, ¿cierto? Quizás una generación lo pueda recordar, pero la siguiente seguramente lo olvidará. Incluso lo que pasó con José, ¿cierto? ¿Qué no hizo José en Egipto, cierto? ¿Qué no hizo José en Egipto? Y los que estuvieron con él, ¿será que lo amaron? Los egipcios que vieron en su época, sí, lo amaron grandemente. Pero ¿qué pasó con las generaciones posteriores? ¿Tuvieron recuerdo de José? Ahora, ¿será que no les contarían a ellos? No, seguramente, pero solamente por lo que les contaban. Pero eso también se fue perdiendo ¿cómo? En el tiempo. Entonces, la vida no tiene que memoria, las cosas van siendo que olvidar. Algo más, ya les dije algo sobre el decreto divino. La vida tiene cierta determinación, ¿cierto? Dios ha decretado todas las cosas. Pero también recordemos que la vida es temporal. Hay una temporalidad. ¿Qué significa? Bueno, pues precisamente lo que hablábamos, ¿cierto? Las cosas van pasando. Los hombres mueren. Es decir, no hay ningún hombre que pueda decir, yo he vivido por siempre. ¿No? Pues yo vivido por siempre el inmortal Cristo, ¿cierto? Pero los demás todos perecen. Muy bien, en el día de hoy estaremos viendo el capítulo número 2, que trata acerca del vacío de los placeres terrenales.
Y eso va a tener mucho que ver con lo que Salomón expresó en el capítulo 1 acerca de la insatisfacción del hombre. Recordemos que allí en el capítulo 1 se nos decía de que el hombre no encuentre en esta vida algo que lo llene de manera que plena. Es más, Salomón se nos decía de que él intentó encontrar esa plenitud a través de la sabiduría y el conocimiento, ¿cierto? Pero ¿será que lo encontró? ¿Quién lo encontró en la sabiduría y el conocimiento? No, ¿cierto? ¿Qué notó él que generaba la sabiduría y el conocimiento? ¿Quién me recuerda? Aflicción, ¿cierto? Ah, sí. Aflicción. Él llegó a un razonamiento, él dijo, bueno, pues, yo quizás, ¿cierto? Si tengo más conocimiento, si tengo más educación, quizás pueda vivir mejor porque puedo comprender cómo es la vida. Y al comprender cómo es la vida, se me va a hacer más fácil. Pero él se dio cuenta después que eso no era así. Que entre más conocimiento tenía, más vacío se sentía y más cuenta se daba entonces que tenía aflicciones y tenía que insatisfacción. Entonces, notamos que él nos habló acerca de la insatisfacción que siente el hombre en esta vida y él lo va a tratar en el capítulo 2. Vayamos allí, al capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Vamos a leer los versículos 1 y 2, alguien que lo pueda leer. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí eso también era vanidad. A la prisa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Bien, recordemos de que él empezó en el capítulo 1, ¿cierto? Con una pregunta, ¿cierto? Él pregunta, ¿qué provecho, cierto? Tiene para el hombre todo el trabajo que hace, ¿cierto? Y en lo que se afana. ¿Cuál es el provecho de todas estas cosas? Pero notemos que en el capítulo 2, en el versículo 1, él dice, dije yo en mi corazón. Es decir, él se propuso algo. Aquí vemos que él hace un firme propósito. Esta expresión, dije yo en mi corazón, es como cuando uno hace una promesa solemne, algo que va a cumplir de manera determinada. Dije yo en mi corazón. ¿Qué fue lo que se propuso Salomón? Disfrutar, ¿cierto?, la vida. Eso fue lo que él se propuso. Dice, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Él dijo, voy a disfrutar la vida. Y en este sentido, Salomón nos va a narrar en el capítulo 2 y en los capítulos posteriores que los placeres de la vida, él los puede resumir en 6 aspectos generales. Lo que son la comida, lo que es la bebida. Bueno, en este sentido, la bebida aquí no es, bueno, uno por lo general tiene la bebida acá en agua, jugo, ese tipo de líquido, ¿cierto? Pero la bebida más que todo tiene que ver con el vino. El vino. Y recordemos que el vino está relacionado con ¿qué? Con gozo, con alegría. Entonces, él va a resumirlo, los placeres de la vida, en lo que es la comida, la bebida, lo que tiene que ver con el entretenimiento, es decir, con lo que ven nuestros ojos y nos causa cierto disfrute, con lo que tocamos y también nos causa cierto disfrute, con lo que oímos. ¿Ya? Está todo relacionado con el entretenimiento. Va a hablarnos también de las riquezas. El comprar, el vender, el poseer, el tener propiedades. Nos va a hablar entonces que esa riqueza también tiene que ver con los placeres de la vida terrenal. Nos va a hablar de la fama, de ser una persona que admiran, que reconocen, de renombre. Y nos va a hablar también del conocimiento, porque también en la educación las personas sienten cierto placer. Pero vamos a ver que él concluye que una vez que se propuso todas estas cosas, ¿cierto?,
él concluye ahí en el versículo 1 de la siguiente manera: mas he aquí, eso también era vanidad. Es decir, él se levantó ese día y dijo, bueno, hoy tengo una gran propuesta para mi vida, voy a disfrutar la vida. Y salió a disfrutar en estos 6 aspectos, pues se va a disfrutar la vida. Al final de todo ese recorrido, la conclusión es: los placeres de la vida terrenal generan ¿qué? Vanidad, o un gran vacío, o una gran nada. Por eso el tema que trata el capítulo 12 es el vacío de los placeres terrenales. Y vamos a notar entonces que aquello que aparentemente conduce a la felicidad, Salomón nos va a decir que no generan tal dicha. Por eso que el versículo 2 él dice: a la risa dije, enloqueces. O sea, aquí aquello que te causa gracia, que quizás uno dice que causa ¿qué? Gozo, en lugar de conducirnos a la dicha, dice que hace que perdamos ¿qué? La cordura, que perdamos la sobriedad, que perdamos la perspectiva de las cosas. Y al placer, a lo que nos genera cierto éxtasis, cierto regocijo, dice Salomón de que eso no sirve para nada. Pero vamos a ver entonces ahorita cómo era un día de Salomón, o cómo era la provisión diaria de Salomón, para comprender un poco lo que él disfrutaba. Vamos a ver cómo era la vida diaria de Salomón, o su provisión diaria, o lo que él disfrutaba. Y luego la vamos a comparar un poco con nuestra vida, ¿listo? A ver qué tanto se hace bien. Para eso los invito a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 22. Vamos a leerlo ahí con voz alta y que lo lean. Primera de Reyes. Capítulo 4, versículo 22. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Bien, estamos hablando aquí entonces de lo que era un día común, un día ordinario en la vida de Salomón, un día cualquiera. Entonces, en ese día cualquiera él tenía 30 coros de flor de arena y 60 coros de arena. Bueno, la expresión coros es una unidad de medida, así como nosotros utilizamos acá las libras, ¿cierto? El kilo. Bueno, en ese entonces utilizaban los coros. Los coros en este caso no es que cuando canta uno, no es cuando cantamos. Aquí los coros es una unidad de medida. Repito, como cuando nosotros vamos a la tienda y pedimos una libra de tal cosa o un kilo de tal cosa, pues allá se utilizaban los coros. Y dice de que Salomón tenía 30 coros de flor de arena. ¿Qué sería el equivalente entonces acá a 6.600 kilogramos? Esta flor de harina es un tipo de harina. Es un tipo de harina más fino que cualquier otro. Por eso se le llamaba flor de harina. O sea, un tipo de harina fina. Ya. Entonces, recordemos que en esa época la harina era utilizada para hacer la mayoría de los alimentos. Entonces, diariamente él tenía una provisión de 6.600 kilogramos. Ya. Lo que serían 13.200 libras, ¿cierto? Uno diciéndolo acá en nuestras convenciones, libras. Eso era para lo que él tenía en el consumo diario. Entonces podríamos decir que él más o menos tenía 13.200 libras de arroz, por ejemplo, ¿cierto? A nivel que diario. Yo lo digo arroz porque ese es lo que más utilizamos nosotros acá en la costa para el alimento, ¿cierto? Fíjense, en un día él podía disponer de eso.
de 13.200 libras, hablando en minutos de arroz, para comérselo él solito, y del mejor arroz, porque era el más fino, él solito, ¿cierto? Tenía esa disposición. Ahora, no solamente tenía de la arena más fina, sino que también se le daba de otro tipo de harina, y en esta se le daba 60 coros, que serían aproximadamente unos 13.200 kilogramos, que serían en libras más o menos 26.400 libras, ¿cierto? Entonces imagínense la cocina suya, o la cena suya con ese poco de libras, pero no de harina, sino de provisión diaria. Podríamos hablar entonces acá de arroz, yuca, ñame, bueno, ese tipo de cosas que nosotros utilizamos comúnmente. Entonces en total serían más o menos un poco más allá de las 30.000 libras, ¿cierto? Diarias, de las cuales él disponía solamente en lo que es la comida. Ya, en la comida. Eso sí significa que si Salomón se propuso en su corazón darse a la comida, él tenía con qué hacerlo, con qué disfrutar de ella, porque tenía los recursos disponibles. Bien, sigamos, versículos 23 al 24, allí del mismo capítulo 4, porque no solamente se le daba harina. 23 y 24, del mismo capítulo 4 de Primera de Reyes. Esto solamente es lo que tiene que ver con arena. ¿O sí? 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordos. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tixsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Ahora, no solamente tenía la harina, recuerdo como que acá si fuéramos, como si tuviera el arroz acá, ¿cierto? ¿Cierto? No solamente tenía la harina, ahora tenía 10 bueyes gordos. Ojo, esa es la provisión diaria. 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas. 130 animales para acompañarlo de la harina. Ya. Para un solo día, estamos hablando de un día, provisión diaria, un solo día. Recordemos que eso fue lo que él dispuso, porque dentro de la vida normal de Salomón, quizás él no dispondría de todos estos recursos, pero estamos hablando de que él ahora se propuso, ¿cierto?, disfrutar de estas cosas, ¿cierto? Disfrutar, él se propuso disfrutarla, ¿cierto? Y como se propuso disfrutarla, iba a disponer de ellas. En cuanto a la comida, iba a hacer. Continuamos a ver, versículos 25. Si fuera 25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su barra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Bersebea, todos los días de Salomón. Bien. Entonces notamos allí de que Salomón tenía todo lo necesario para dar su vida entonces a disfrutar de los placeres que terrenales en cuanto comida, bebida, entretenimiento, riqueza, fama y conocimiento. Vayamos a otro versículo. 26. Que tengo. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Ok. Primera de Reyes 10:1. Solamente vamos a leer el versículo número 1. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles.
Ok, ahora vamos al versículo 14. Del 10. Sí, del 10. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Ok, ahora vamos a notar de que la reina de Saba, si ustedes leen todo ese capítulo 10, ella fue, consultó a Salomón, se dio cuenta de la sabiduría que tenía Salomón, pero además se dio cuenta de todo el poderío que él poseía. Ya. Él tenía no solamente sabiduría, sino que también tenía grandes riquezas. Y se nos cuenta allí al final del versículo 14 de que anualmente, es decir, al año, él recibía 666 talentos de oro. ¿Listo? Ya les he explicado a los hermanos de que no se asusten con el número 666. Uno ve el número y se asusta. No, simplemente es un número normal como cualquiera. En Apocalipsis se usa para una referencia o símbolo para tipificar la bestia, pero acá es un número cualquiera. Esto traducido a dólares serían 1.000 millones de dólares de renta anual. Por eso utilicé la expresión esa de dólares. Eso significa que en un día, hablando en pesos colombianos, él tenía la potestad de disponer de 10.500 millones de pesos colombianos. 10.500 millones de pesos colombianos. Puede disponer de ese dinero. ¿Listo? Haciendo la distribución de un día, porque esta es la renta anual, pero esto es lo que él disponía en un solo día. ¿Ya? Para poder gastarlo en lo que él quisiera. ¿Listo? Seguimos allí en 1 Reyes, versículos del 15 al 19. ¿Primera Reyes qué? 10. Mismo del 15 al Sí, 19. lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra hizo también el rey. Hasta allí un momentico. Fíjense que eso era, o sea, él tenía esta renta anual sin contársele otros ingresos adicionales. Tenía otros ingresos adicionales como lo que pagaban los mercaderes, lo de las especies y esto. Tenía los ingresos adicionales. Sin eso, esta era la renta que anual, pero él tenía otros ingresos adicionales. Continúa, hermano. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batidos, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Continúa. Asimismo hizo 300 escudos de oro batidos, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colgados 2 leones. Sí, hasta ahí. Entonces, notemos que lo que nos va a decir en esos versículos es que él tomaba ese dinero, ¿cierto? Esos talentos de oro y lo invertía en ciertas figuras, escudos y este tipo de cosas, ¿cierto? Él empezó a hacer ciertos detalles. Ahora, el punto aquí es que podemos ver que Salomón contaba con todos los recursos necesarios para tener una vida cómoda. ¿Feliz? Demasiado cómodo. Feliz y cómoda, ¿cierto? Y dichosa y placentera. Él no podía quejarse de nada. Es decir, que no había un día en que Salomón se podía acostar diciendo, ay, ¿qué comeré mañana? ¿Cierto? Como que, ay, no hice el mercado.
me falta para comprar tal cosa. No, no se levantaba con eso, no se dormía con esas preocupaciones y tampoco se levantaba con ese tipo de preocupaciones. Él tenía todos los recursos. Sin embargo, él nos dice allí en el versículo 2, ¿cierto?, del segundo capítulo de Eclesiastés, que a pesar de que él contaba con todas las facultades para disfrutar la vida y que se propuso hacerlo, porque así es lo que nos cuenta en el versículo 1, al final se dio cuenta de que esto era vanidad. Vanidad. Ahora yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿qué tan cerca estamos nosotros? ¿Qué tan cerca estamos nosotros de la vida que llevaba Salomón? ¿Qué tan cerca estás tú de la vida que llevaba Salomón? ¿Será que tú cuentas con una provisión diaria de 6.600 kilogramos de arroz en tu casa ya, de buena harina? Tienes diariamente allá 100 ovejitas, 100 gallinas. De pronto puedes tener. Todavía no te has comido la de hoy cuando ya comienza la transformación. Listo. No tenemos las provisiones. Pero si aún las tuviéramos, ¿cierto? Porque puede ver que ayer no tengas. Pero si aún las tuviéramos, lo que nos indica Salomón es que eso no va a llenar tu vida. Eso no te va a dar, ¿qué? Plenitud. Ahora, si no la tienes, está muy lejos entonces. Pero si aún las tuvieras y contaras con ellas y dispusieras de ellas, te darías cuenta que los placeres terrenales no pueden llenar o satisfacer completamente tu vida. Leamos los versículos siguientes en Eclesiastés desde el 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con pretensión de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres. Muy hasta allá, un momentito. Fíjense que él dijo, bueno, ¿qué me propuse? No solamente disponer de la comida, ¿cierto?, de la carne, sino también de la bebida, y no solamente de la bebida, sino de todo tipo de entretenimiento. ¿Ya? ¿Y qué logró él con todo eso, según ese versículo? Nada, ¿cierto? Todo es necedad. Es más, no solamente se entretuvo en la comida, en la bebida y entretenimiento, ¿cierto?, sino de que también gozó de un conocimiento, de toda sabiduría, pero logró afirmar que era una necedad. Continuemos. En el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mis viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa y también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Un momentito. Aquí vamos a entender un poco entonces a la gente que tiene muchas riquezas, ¿cierto? Porque debido a que los placeres terrenales no llenan o no te dan plenitud, ¿cierto?, tú debes buscarlo de alguna forma. Y lo que nos dice Salomón allí es que él vino y quiso encontrar esa plenitud. ¿En dónde? En las riquezas. ¿Y qué hizo con las riquezas? Ahora, no hizo nada malo con las riquezas. ¿Qué hizo con ellas? Las invirtió, ¿cierto? Dice que plantó una viña, compró esto, hizo lo otro, hizo aquello. Intentó a ver si eso le producía entonces a él algún tipo de satisfacción. Ahora, ¿por qué digo que podemos entender un poquito aquí los que tienen dinero? Porque si ustedes leen o ven farándula, ¿qué es lo que hace la gente que tiene mucho dinero? Lo gasta, ¿cierto? O lo invierte. Pero por lo general lo gasta. Y lo gasta en cosas que uno desde acá, desde este lado de la orilla,
dice, pero esas cosas son innecesarias. Por ejemplo, hay gente rica que se compra 30 carros, 40 autos, y los tiene en un garaje, los colecciona. No solamente, no es para usarlos, los colecciona. ¿Ya? O tienen una mansión, ¿cierto?, allá en Miami, pero nunca van. O sea, es simplemente el hecho de encontrar satisfacción en poseer o en tener algo, porque se piensa entonces de que eso va a llenar ¿qué? El vacío que tenemos en nuestra vida. Continúa, hermano. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. Muy bien, está ahí, hermano. Fíjense que Salomón continúa diciendo, ¿cierto? Hay una palabra muy interesante que él dice, es que amontoné. ¿Cierto? Es decir, amontonar en ese sentido no significa de que él tomó y las apiló, sino las tomé para mí, como mi posición, y las disfruté. Aquí estamos viendo un hombre no solamente que tiene cosas, sino que está también que disfrutando de esas cosas. No de todas, porque obviamente él no era omnipresente y podía estar en todos lados, pero sí en las que podía. No obstante, notamos que al final de comprar y tener y disfrutar y amontonar, se dio cuenta que el tener muchas cosas no le generaban la felicidad que él deseaba, sino que le producían ¿qué? Aflicción. Vea qué contrariedad, ¿cierto? Qué cuestión, o sea, en lugar de estas cosas, estos placeres, producir un bienestar, lo que generaban era incomodidad. Eso que nos lleva a concluir, hermanos y hermanas, que, ojo, las riquezas en sí mismas jamás nos generan plenitud. Es por eso que notamos mucha gente rica buscando llenar el vacío de su ser en ciertas adicciones. Es más, una de las mayores adicciones que nos va a decir Salomón es que estas personas son adictas a trabajar para ganar cosas. No siempre pensemos en adicciones como la droga, ¿cierto? O el cigarrillo, el alcohol. No, una de las mayores adicciones en cuanto a la posesión, y esto no solamente para los que tienen muchas riquezas, sino para todos, es que trabajamos incansablemente para lograr algo, ¿cierto? Y a eso nos podemos quedar adictos. Continúe, hermano. Aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Un momentico, está ahí, hermano. Fíjense que él ahora empieza a decir que, y esto ya lo dijo en el capítulo número 1, ¿cierto?, de que los procesos son siempre los mismos. Nadie va a hacer algo que nuevo. Es decir, hay un rey. El que venga después del rey no va a inventar algo nuevo en cuanto a los procesos. Siempre va a ser lo mismo que
los procesos y va a encontrarse con las mismas dificultades en la vida. Pero también nos está diciendo entonces que debido a que la comida no produjo resultado deseado, la bebida tampoco, ¿cierto? El entretenimiento tampoco, las riquezas tampoco, la fama menos. ¿Busco dónde? En el conocimiento. De pronto en el conocimiento, en la educación encontramos respuestas. ¿Pero qué nos dice Salomón? Nada, porque un mismo acontecimiento le sucede ¿a quién? Al sabio, como a quién, como al necio. ¿Y cuál creen ustedes que será ese mismo acontecimiento? Continúe leyendo, hermano. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Muy bien, tema. Fíjense, ese punto uno lo lee y les recuerdo, como decíamos en el estudio, de que aquí hay ideas un poco pesimistas, ¿cierto? Y un poco fatalistas. Pero lo que encuentra Salomón aquí es que si aún él se dedica al conocimiento y la sabiduría, se va a dar cuenta que no le sirve para vivir una vida dichosa. Es más, se va a dar cuenta que a pesar de que él se esforzó en todo el conocimiento, al final, lo que le pasa al necio, que no se esforzó en tal cosa, le va a pasar ¿a quién? Al sabio. En dos sentidos él lo muestra. Uno, en que ambos van a ser echados ¿a qué? Al olvido, que era lo que hablamos en el capítulo ¿qué? 1. Ambos van a ser olvidados. Y 2, ¿por qué van a ser olvidados? Porque van a morir. El sabio y el necio se van a enfrentar con la muerte. Eso es inevitable. Se van a enfrentar con la muerte. Y el conocimiento que tengas y la sabiduría no te van a librar de él. Ambos van a morir. ¿Y qué concluye entonces Salomón allí? Que la vida es fatigosa. Y por eso dice, aborrece que la vida. Ojo, esto lo hace porque él tiene una perspectiva debajo del sol. Debajo del sol, ¿cierto? Digo, aborrecí la vida. ¿Sí? Porque todo era aflicción. Ahora lo aborreció un hombre que tenía prácticamente ¿qué? Todo. Miren la provisión diaria de Salomón, todo. No le faltaba absolutamente ¿qué? Nada. Pero eso ocurre cuando quitamos a Dios de nuestro ¿qué? Corazón y de nuestro ser. Sin Dios, así sería ¿qué? Sería la vida. Continúe, hermano, ahí terminando ya. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombres que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Porque es muy implica ahí. Fíjense lo siguiente, lo que te dice Salomón. Bueno, yo tengo un trabajo, porque aún así Salomón era rey. Y Salomón tenía ciertas responsabilidades y ciertas obligaciones. Y notamos que, como lo leyó la hermana Cindy,
que él las riquezas, él las invirtió en escudos y en monumentos y un montón de cosas, ¿cierto? Él empezó a construir y a hacer una variedad de cosas alrededor del reino. Es más, como lo vio la hermana Jamie, él también plantó viñas, hizo un montón de cosas con el dinero que él tenía. Sin embargo, la pregunta que él hace es la siguiente: bueno, y después de mí y de todo este trabajo que yo he hecho, ¿quién disfrutará estas cosas? Que era necio, era sabio. Sí, porque alguien, si era necio, posiblemente iba a venir y ¿qué? Y destruía todo lo que él había hecho. Y adiós su trabajo, y adiós, ¿cierto?, el tiempo y el dinero que le había que invertir. Como muchas veces pasa con la gente que tiene riqueza, ¿cierto? No solamente con los que tienen riqueza, incluso con los que tienen o viven moderadamente. Adiós todo. Pero ¿y si es sabio? ¿Qué pasa? ¿Usted cree que alcanzará la felicidad ahora, la dicha? No, también le pasará lo mismo, se esforzará, tendrá las mismas aflicciones, que tendrá las mismas preocupaciones que tendría él. Entonces el punto aquí que va a tocar Salomón es no tanto que el trabajar no sea bueno, porque el trabajo es bueno, sino el no tener una vida agradecida. Él dice que él se afanó en sus trabajos, ¿cierto? Es decir, hizo esto, hizo aquello, se preocupó de esto, pero no tuvo un tiempo entonces para ser ¿qué? Agradecido en los deleites, aunque sea un poco, que le generaran este tipo de trabajo. Es lo que yo les decía, tenemos que tener cuidado con tener adicción a poseer cosas. A poseer, porque podemos estar sumergidos en hacer mucho. Y luego en el capítulo 3 él va a explicar que no es que tú vas a tener un tiempo para eso, no es que yo quiero trabajar 10 años en tal cosa. Y después que termine esos 10 años de trabajar, y eso es que voy a disfrutar. No, te vas a dar cuenta que posiblemente, o puede ser que no llegues a los 10 años. ¿Cierto? O puede ser que llegues a los 10 años, pero sumergido en una vida, ¿cierto?, adictiva a continuar ¿qué? Trabajando. O puede ser que sí, obtengas lo que quieres, pero al final eso no te va a producir el resultado que tú pensaste al principio. Una satisfacción que es plena. Es un pleno. Entonces lo que vemos es que al final del día, todos los placeres que la vida te puede ofrecer simplemente te van a llevar a un vacío. Y como lo va a expresar Salomón, el único que le dará sentido a esos placeres, porque no es que estas cosas sean ilícitas. ¿Será que la comida es algo ilícito? ¿Será que beber será algo ilícito? Bueno, en nuestro caso no es emborracharnos, pero una buena bebida, un buen vino, un buen juguito, ¿cierto? ¿Será que eso es ilícito? No. ¿Será que tener algún tipo de entretenimiento, dentro de lo ilícito? Porque no todo entretenimiento es bueno, pero un tipo de entretenimiento en el cual una buena música, por ejemplo, lo que decía Salomón, él tenía cantores, ¿será que eso es ilícito? No. ¿Será que ser rico es malo? No. ¿Será que gozar cierta fama si Dios te la concede es malo? Tampoco. ¿Será que adquirir conocimiento es perjudicial? No es bueno tener conocimiento, el uso que tenemos de ello de pronto puede ser llegar a perjudicarnos. No es que estas cosas sean ilícitas, el problema es que sin Dios nada de esto podrá llenar el vacío de tu corazón. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Un aporte? No, pues nos hace reflexionar que podemos tener todo, pero si no tenemos a Dios, no hay sentido de las cosas. Claro. Por eso este libro les recuerdo que se leía, ¿cierto?, en la fiesta de los
de los tabernáculos, ¿cierto? Y la gente salía de sus casas y leía el libro de Eclesiastés para recordar la vanidad de la vida. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, siendo más, vamos a orar. Amado Dios, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Permítanos, Señor, ver que la vida sin ti no tiene sentido. Que la vida sin ti, Señor, carece de toda importancia. Y que si tú no estuvieras en nuestros corazones, podríamos decir como Salomón dice en Eclesiastés, esta vida es fatigosa, aborrecible y despreciable. Mas sabiendo, Señor, que tú habitas en nuestro ser, podemos tener un corazón agradecido, un corazón confiado, un corazón dichoso, un corazón alegre. A ti sea la gloria y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.